Vamos a comenzar nuestro programa hablando de un tuit y hablando del papel que pueden tener algunas personas del mundo del esto que se llama el artisteo, la farándula, las celebrities de terceros países o de otros países, el papel que pueden tener precisamente en esta guerra contra Cuba, que es una guerra económica, pero es una guerra multifactorial, una guerra no convencional, en la que se incluye también la guerra cultural y la guerra mediática. Les leo el comienzo de un tuit de un actor español muy famoso. Ustedes conocen las películas de Torrente y todas esas. Bueno, Santiago Segura, que el otro día publicaba un tuit en el que daba, bueno, credibilidad. Él realmente preguntaba a Grok, a la inteligencia artificial, preguntaba si esta información es cierta, pero luego publicaba toda una declaración de una organización llamada Observatorio Cubano de Derechos Humanos, titulada Declaración Ciudadana de Emergencia Sanitaria en la República de Cuba, que básicamente lo que hace es culpar al gobierno cubano de una situación, de una epidemia, que es que existe, que está reconocida en Cuba, provocada, o digamos con varias vertientes de enfermedad, provocadas todas por la picadura del mosquito, y que, bueno, pues tiene miles de personas contagiadas y una situación sanitaria, vamos a decir, delicada, ¿no? Con muchas personas que están en centros hospitalarios o en sus casas. Y entonces este observatorio cubano, con la ayuda y la divulgación de personas como Santiago Segura, pues lo que están reclamando es una intervención exterior en el país, porque supuestamente el gobierno no estaría reconociendo la situación. Hay que decir que todos los días, igual que en la pandemia de la COVID-19, ¿se acuerdan? Igual que en la pandemia de COVID-19, en la televisión cubana, todos los días hay un especial de coyuntura diaria de la situación de esta epidemia, ¿no? Pero no, ellos dicen que el gobierno cubano no lo reconoce, que no pone los medios. Y por supuesto, este Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que está pagado por el gobierno de Estados Unidos, que lo único que hace es repetir lo que le interesa al gobierno de Estados Unidos, no dice ni una palabra sobre las causas, o por lo menos una de las causas fundamentales, y es la ausencia de recursos provocada por el bloqueo de Estados Unidos, que impide que, por ejemplo, se mantenga a raya los focos epidemiológicos, el propio mosquito, etcétera. Empezamos con esta, bueno, noticia, porque Cuba Información ha hecho un análisis del papel que tiene Santiago Segura y otros personajes de la farándula, en este caso española, de una manera consciente, inconsciente o ingenua. Pues no sé, cada uno que opine lo que quiera, ¿no? Yo tengo mi análisis, que luego pasaré a decir lo que pienso. Empezamos aquí este programa Cuba Información con nuestro amigo querido Lázaro Ramas. Estupendo, ¿Qué tal hermano, estás? como siempre. No, estupendo. Yo siempre en la primera línea. Bien, bien. Bueno, hemos comenzado con la mención de un personaje, Santiago Segura, que no sé, parece que no está contento con lo que hace, con su ámbito de actuación, y se mete ahora. Yo nunca lo había escuchado hablar nada sobre Cuba, pero ahora sí, parece ser que hay bastante movimiento de dinero para que se pare alguien que no tiene ni puñetera idea, y disculpe la expresión, con el tema de Cuba, y hablar lo que habló, vomitando tonterías y falsedades. Ante todo, bueno, un saludo cariñoso enviamos a todas las amigas y amigos que están con Cuba, con el pueblo cubano, y que tienen un permanente compromiso de solidaridad para con el pueblo cubano. Gracias, muchas gracias por estar ahí y por su actuación. Lo agradecemos mucho. Pues bueno, comenzamos el programa
con el recuerdo del comandante en jefe de la Revolución Cubana, entrañable ser humano que está en los corazones de los patriotas cubanos, los corazones de los revolucionarios cubanos y los comunistas cubanos. Fidel el legado de Fidel es inmenso, y en ese legado está actuando el pueblo cubano, la mayoría del pueblo cubano que quiere y lucha por ello una patria libre, independiente y soberana, lucha ante las pretensiones hegemónicas del imperialismo de los Estados Unidos. De modo que, buen comienzo, hay que tener presente siempre a Fidel y hablar de Fidel. Es una figura extraordinaria en la historia no solo de Cuba, sino de la América Latina, el Caribe y del mundo. Muy querido, como bien tú has dicho, en muchos millones de personas en el mundo quieren a Fidel y ven en él un ejemplo extraordinario de cómo se puede cambiar una sociedad sometida, esclavizada, a una sociedad libre, independiente y soberana, que es lo que es Cuba hoy y lo que pretende el imperialismo derrotar. Bueno, regresamos a Santiago Segura. ¿Quién es cuál es el colectivo, la organización que redacta esta declaración de una supuesta emergencia sanitaria que implica o que necesita una intervención sanitaria internacional, etcétera, etcétera? Es el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y es una de estas organizaciones que sin el dinero de Washington no existiría, o existiría como un ente marginal, seguramente que sin empleados, es decir, sin una capacidad realmente operativa, como tienen todas estas organizaciones que tienen una capacidad operativa de influencia, de redacción de informes, declaraciones, de aparición en medios, de contacto con periodistas poderosos, con grupos mediáticos, porque tiene el dinero para tener una estructura, y ese dinero se lo da el gobierno de Estados Unidos para el que trabaja, al que le suministra la munición a través de declaraciones de este tipo, de informes sobre pobreza en Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese dinero del gobierno de Estados Unidos se canaliza a través fundamentalmente de dos vías: la USAID, Agencia de Cooperación Internacional, y la NED, National Endowment for Democracy, que es un fondo que otorga el Congreso de Estados Unidos, pero que es un fondo del Estado de Estados Unidos, para la democracia en el mundo y en concreto para Cuba. Es decir, este observatorio que divulga, del que hace propaganda de una manera ingenua Santiago Segura, es una entidad ligada a la administración Trump ahora. Ayer fue a la de Biden y mañana será la de otro presidente. Pero es una entidad absolutamente monitoreada, que se coordina financiada por el gobierno de Estados Unidos. Esa es la legitimidad que tiene el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, al que tú, Santiago Segura, lo mismo que otras personas como Paco León en su momento, etcétera, le dais. Y es muy posible que detrás de todo esto esté nuestro amigo Yotuel. Puede ser que esté nuestro amigo Yotuel. Sí. Otro que tal baila, otro ligado al gobierno de Estados Unidos, que ha pedido allí, en la Casa Blanca, ha pedido más sanciones contra Cuba, que no levanten el pie sobre su país, que sigan asfixiando a su país. Eso es lo que ha hecho el señor Yotuel con el aparato de propaganda de Televisión Española, de numerosas revistas, desde las informativas a las del Corazón, todas haciendo loas a un personaje, que es un personaje que colabora con una estructura de guerra económica y política contra el país en el que nació y del que salió, por cierto, con 18 o 19 años, del que posiblemente poco recuerda, o bueno, quizá recuerde, pero desde luego ya no vive absolutamente nada de su idiosincrasia, nada, porque incluso su familia ya salió del país hace tiempo, ¿no?
familia que era muy revolucionaria, hasta que el señor hizo su fortuna a partir del Patria y Vida y se reconvirtieron todos a lo que les da el dinero. Muy posiblemente, esto es una especulación, por supuesto, esto es una especulación, muy posiblemente el señor Yotuel y compañía estén influyendo en todo este grupo de actores, actrices, también que tienen una posición económica interesante, ¿no? Como es el caso de Santiago Segura. Por cierto, ¿por qué no dicen las causas de la situación sanitaria en Cuba, por ejemplo, que impide, en estos momentos hay solo un 30% de los medicamentos necesarios en los hospitales y farmacias de Cuba? ¿A qué se debe esto? ¿Por qué no mencionan las sanciones del gobierno de Estados Unidos? ¿Por qué no mencionan que el gobierno de Estados Unidos está persiguiendo, sancionando a todo funcionaria de terceros países? Por ejemplo, los países del Caribe. Por ejemplo, el ministro de Salud de Brasil, que firmó hace años un convenio médico con Cuba. Y esos convenios médicos, una pequeña parte, le dan ingresos al Ministerio de Salud Pública de Cuba, que los destina a los hospitales y a la compra de medicamentos o materias primas para fabricar medicamentos. Esa es la razón esencial, o una de las razones esenciales de la actual situación de, llamémosle crisis sanitaria, lo que se quiera, déficit de medicamentos, etcétera, en Cuba. Pero sobre esto, ni este observatorio mercenario del gobierno de Estados Unidos, ni tú, Santiago Segura, decís nada. Infórmate un poco. Estaría muy bien que te informaras. No, es que no están interesados en la información. Están nadando en la mentira. O sea, la mentira, la manipulación, la simulación. El caso de Yotuel es un ejemplo muy paradigmático de un simulador, tipo con una posición revolucionaria, y después, bueno, lo que es ahora, que realmente da pena. Verdadera pena. Da pena, pero dinero. Da dinero. Sí, da dinero. Bueno, le da dinero a él. Le da dinero. Bueno, lo pasean por todos los platós de televisión, hace su show. Hace su show en contra de Cuba, del pueblo cubano. Porque el pueblo cubano, Yotuel, es la revolución. La revolución está impulsada y alimentada por el accionar, el patriotismo del pueblo cubano, donde ya tú no estás. Entonces, cuando uno, estas cosas, fíjate que el sistema de salud pública de Cuba, que es universal y gratuito, repetimos por si alguien no lo sabe o se lo olvidó, está atacado precisamente por las sanciones que impone el imperialismo de los Estados Unidos. O sea, un bloqueo, una guerra económica donde impacta severamente en el sistema de salud pública de Cuba, que tiene excelentes profesionales y que lucha día a día por mejorar la situación dentro de una guerra. No se puede olvidar que hay una guerra económica. Hay quien te dice, hey, pero Cuba está mal. Sí, claro. ¿Cómo no va a estar un país que está sometido a una guerra? Y no una guerra de hoy ni de ayer, sino de hace 65 años. Entonces, este señor, el Santiago Segura, pues se suma a las campañas de desinformación y manipulación masiva de los grandes medios y de las que transitan desde la Casa Blanca, el Departamento de Estado, las estructuras como la NET, la USAID, que son tapaderas de la CIA, sumado a estas políticas, estas narrativas mentirosas y que no van, como bien tú has señalado, José, no van a la raíz, a la causa que provoca, o sea, el factor que provoca esta situación, que está, repetimos, sí, existe, sí, pero hay un personal médico, profesional, muy competente que está luchando contra eso en medio de unas dificultades enormes, de carencias provocadas por esta política criminal del gobierno de los Estados Unidos.